Qué gusto volver a grabar un video. Ya terminamos la época decembrina, terminamos la época de vacaciones y hoy, bueno, este año con todas las pilas puestas y nuevos proyectos enfocados en este canal. Hoy hablaremos acerca de los músculos de la mano. Ya terminaremos con este video lo que es la miología del miembro superior. Los invito entonces a que busquen en mi canal los videos de músculos del antebrazo, músculos del brazo y músculos del hombro. Y como les digo, ya después de esto enfocado en hacer los videos de miología de miembro inferior. Entonces, como les vengo diciendo, hoy hablaremos en este canal de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez acerca de los músculos de la mano, los cuales dividiremos en 4 grandes grupos. Comenzando con los músculos intrínsecos de la mano, músculos que encontramos específicamente en esta región. Vamos a hablar primero de los músculos de la eminencia tenar, que desarrollaremos más adelante, que son 4 músculos. Luego hablaremos de los músculos de la eminencia hipotenar, que son 3 músculos más uno adicional que les nombraré en su momento. Por último hablaremos de los músculos interóseos, divididos a su vez en 2 grupos, y los músculos lumbricales. Les saluda Juan José Sánchez. No se despeguen del video. Te invito a suscribirte. Aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces comencemos con los músculos primeramente de la eminencia tenar. Estos músculos de la eminencia tenar, muchos libros te van a decir que son 4, pero la mayoría coinciden en que son 3. Solamente que topográficamente en esta eminencia tenar vamos a encontrar 4 músculos, pero propiamente de los músculos del pulgar solamente 3 de los 4 que están en la región son los que forman parte de la eminencia tenar. Entonces la eminencia tenar no es más que la elevación que se encuentra en la parte lateral de la mano. Recuerden que en la parte lateral es la que está viendo hacia donde está el pulgar, lateral anterior específicamente de la mano. Entonces, estos músculos del pulgar van a estar divididos en 2 planos, 2 superficiales y 2 profundos. Vamos a comenzar con primero los 2 superficiales. Vamos a hablar primero del músculo abductor corto del pulgar. Este músculo abductor corto del pulgar es el que se encuentra más lateral y superficial con respecto al otro músculo del grupo superficial, que es el músculo flexor corto del pulgar. Es importante darle este segundo nombre, que es la palabra corto, porque existe un flexor largo y un abductor largo, que lo vimos ya cuando hablábamos de los músculos posteriores del antebrazo. Por eso que los invito a que la miología del miembro superior la estudien desde proximal a distal para que puedan entenderla. Entonces, bien, este músculo abductor corto del pulgar y el flexor corto del pulgar tienen el mismo origen, es a nivel de lo que es el retináculo flexor, que es esta estructura ligamentosa que ven aquí, recordándole que el retináculo flexor también lleva el nombre de ligamento anular anterior del carpo. Además de estos dos, me refiero al abductor corto y al flexor corto, originarse a nivel del retináculo flexor, también se originan a nivel del tubérculo del hueso trapecio, que es un hueso que se articula directamente con el primer metacarpiano que está aquí, uno de los huesos del carpo. Además de esto, oigan bien, solo el flexor corto también tiene origen a nivel de lo que es, solo el abductor corto tiene origen a nivel de lo que es el tubérculo del escafoide. De manera que ambos se originan a nivel del retináculo flexor, a nivel del tubérculo de trapecio, y aparte de eso, solo el abductor corto del pulgar tiene origen también en lo que es el tubérculo del escafoides. Entonces su inserción va a ser a nivel de lo que es la falange proximal del primer dedo. ¿Ok? Entonces, además de insertarse a nivel de la falange proximal de este primer dedo, se insertan en un huesito que se encuentra allí, que es un hueso sesamoideo, denominado hueso sesamoideo externo del primer dedo, así como también en la expansión extensora del primer dedo. Lo bueno de los músculos del pulgar es que el mismo nombre te dice su función. La función entonces del abductor corto, que es este, será hacer abducción del pulgar, y la del flexor corto va a hacer lo que es la flexión del músculo pulgar. Aquí lo vemos en un plano
más diseccionado, este que está aquí superficialmente sería entonces el abductor corto, y este que vemos más hacia medial sería el flexor corto. Valga la imagen para decirles que este que está en verde es el abductor y que el flexor corto tiene dos porciones. Una porción, digamos, más lateral y una porción más medial. La porción lateral es la que tiene los orígenes que le nombré al principio, y la porción medial se dice que tiene un origen en común con este músculo que hablaremos más adelante de él, que es el músculo aductor del pulgar. Sin embargo, ambas porciones se unen, la profunda y la superficial, para insertarse a nivel de la falange proximal del primer dedo y la expansión extensora. Lo que va a cambiar de las porciones básicamente es el origen. Ahora hablaremos del tercer músculo, que ya es el primero que forma parte de la capa profunda de los músculos de la eminencia tenar, que es el músculo oponente del pulgar. Este músculo oponente del pulgar tienen que saber que es el que me conforma en sí la eminencia tenar junto con los dos primeros que le nombré. Es decir, la eminencia tenar propiamente dicha solamente está formado por el abductor corto, el flexor corto y el oponente del pulgar. Este cuarto músculo que les hablaré ahorita, que es el aductor del pulgar, a pesar de que es un músculo del pulgar, no forma parte de la eminencia tenar en sí. Entonces, veamos aquí esta imagen más profunda. Este músculo oponente del pulgar, que sería este que ustedes ven aquí, se origina también a nivel de lo que es el hueso trapecio, que es este que ustedes ven aquí, y a nivel del retináculo flexor, que es el mismo ligamento anular anterior del carpo. Básicamente entonces tiene el mismo origen del flexor corto del pulgar para este músculo insertarse en el primer metacarpiano. Lo que cambia básicamente es la inserción. Por último, hablaremos del músculo aductor del pulgar, que tiene dos orígenes o dos porciones de origen, una porción transversa y una porción oblicua. La porción transversa, que es esta que ustedes ven aquí más inferior, se origina a nivel de lo que es el tercer metacarpiano. Pero vean bien que la porción oblicua, que sería esta que ustedes ven aquí sombreada en verde, o en la imagen anterior sería esta que agarra hacia arriba, se origina a nivel de lo que es el segundo metacarpiano, a nivel de lo que es el hueso grande y el hueso trapezoide del carpo. Ese va a ser el origen de la porción profunda. Ambas porciones del aductor del pulgar, hablo de la superficial y la profunda, se unen para insertarse a nivel de lo que es la falange proximal del primer dedo y la expansión extensora del mismo. Entonces básicamente es la misma inserción del abductor corto del pulgar y el flexor corto del pulgar. ¿Qué va a cambiar con el aductor? Que el aductor lo hace a nivel medial. Recuerden que yo les dije que el abductor corto y el flexor corto se insertaban en el hueso sesamoideo externo, pues el aductor lo hace en el hueso sesamoideo interno y en la parte interna de la falange proximal del primer dedo. Al final del video les explicaré la inervación de todos estos músculos, que es realmente fácil. Ahorita lo que quiero que enfoquen es el origen, la inserción y la función. Esta vez más decirles entonces que la función de este aductor del pulgar va a ser hacerme aducción, llevarme hacia la línea media lo que es el pulgar. Entonces, una vez terminados los músculos de la eminencia tenar, pasamos rápidamente a los músculos de la eminencia hipotenar, que son tres y una ñapita que les voy a dar, que es el cuarto músculo. Antes de explicarles los músculos de la eminencia hipotenar en sí, que son los músculos que son como contrarios a los de la eminencia tenar, que son los del pulgar, estos músculos de la eminencia hipotenar están relacionados con el meñique. Hay uno que está superficial que lo tapa completamente, que es el músculo palmaris brevis, o en español, músculo palmar corto. Es un músculo inconstante, algunas personas lo tienen, otros no. Su origen va a ser en la parte medial de lo que es la aponeurosis palmar y se inserta en la piel que recubre esa porción de la mano. Básicamente lo que hace es alivianarme la presión de los músculos sobre lo que es la arteria cubital. Se dice que esa es la función de este músculo palmar corto. Ahora, una vez que nosotros seccionamos el palmar corto, nos encontramos en sí con los propios músculos de la eminencia hipotenar, que como les digo son tres. Primero vamos a ir desde superficial a profundo o desde medial a lateral. El más superficial sería el abductor del meñique, luego el flexor corto del meñique, recordándoles que hay un flexor largo que se encuentra a nivel del antebrazo, y lo que es el oponente del meñique más profundo. Entonces ya saben, abductor del meñique, flexor corto y oponente del meñique.
Vamos a empezar con el abductor corto del meñique, que vean que se origina a nivel del pisiforme. Justo parece continuación de este tendón, que es el músculo cubital anterior, también llamado flexor cubital del carpo. Entonces la misma inserción del cubital anterior es el origen del abductor del meñique. Él se va a insertar, véanlo aquí, a nivel de lo que es la falange proximal del quinto dedo. Y su función va a ser abducir al meñique, es decir, llevarlo hacia el lateral. Recuerden que abducción a nivel de la mano es todo lo que se me aleje de la línea media, y la línea media aquí es el tercer dedo. Entonces llevar el meñique hacia afuera, a pesar de que se está yendo hacia la línea media del cuerpo, se está alejando de la línea media de la mano. Por eso es que ese movimiento es abducción del meñique y no aducción, como está en algunos libros, que está mal. Vamos a hablar entonces del flexor corto del meñique, que sería este músculo más intermedio en relación a la profundidad. Este flexor corto del meñique se origina a nivel del gancho del hueso ganchoso y se inserta en lo que es la falange proximal del quinto dedo, muy cerca de la inserción del abductor del meñique. Por último, hablamos del oponente del meñique, que tiene el mismo origen que el flexor corto, es decir, a nivel de lo que es la apófisis del ganchoso, o también llamado gancho del ganchoso, pero este, a diferencia del anterior, no se inserta en falange proximal, sino que se inserta en el quinto metacarpiano. Su función va a ser realizarme la oponencia del meñique. La diferencia entre la oponencia o el movimiento de oposición que hace el meñique con el pulgar es que el pulgar hace oposición con los otros 4 dedos, mientras que el meñique solamente puede hacer mi oposición con el pulgar. Recordándole que la oposición no es más que tocar el pulpejo de los dedos entre ellos. Entonces bien, estos serían los músculos entonces de la eminencia hipotenar. Vamos a pasar entonces a hablar de los interóseos y los lumbricales, comenzando por estos últimos, que son los músculos lumbricales. ¿Qué diferencia un interóseo y un lumbrical? Es algo que siempre confunde a los estudiantes. Los lumbricales son músculos que van desde tendón a hueso, ¿ok? Y sus funciones son de flexión. Mientras que los interóseos son músculos que van de hueso a hueso y sus funciones básicamente son o de abducción o de aducción. Vamos a empezar primero con los lumbricales, que son 4 músculos. Estos músculos se originan los 4 a nivel de lo que es el músculo flexor, o el tendón, mejor dicho, el flexor común profundo de los dedos. Recordándole que este flexor común profundo de los dedos era el que pasaba a nivel de este canalete que le hacía el flexor común superficial y se insertaba a nivel de lo que es la falange distal de los 4 últimos dedos, es decir, los 4 dedos más mediales. Entonces ese es el origen, a nivel de lo que es el tendón del flexor común profundo de los dedos. Su inserción, véanlo aquí en este corte, recuerden que esto es anterior y esto es posterior, es decir, esto es palmar y esto es dorsal. Su inserción va a ser a nivel de la expansión aponeurótica. Obviamente va a ser desde el segundo al quinto dedo, porque recuerden que el primer dedo no tenía músculo lumbrical. Entonces, esa inserción a nivel de lo que es la expansión extensora del segundo al quinto dedo es lo que le va a dar la función, porque la función de este músculo va a ser la extensión de las articulaciones interfalángicas. La extensión, a pesar de que él no se inserta en el tendón del propio extensor, cuando este músculo se contraiga, que se relaje el músculo flexor común de los dedos o el flexor común profundo de los dedos, él ayuda a lo que es la extensión de los dedos por insertarse a nivel de lo que es esa expansión extensora. Es por eso que este músculo, a pesar, oigan bien, de que se origina de un flexor, su función es hacerme extensión de las articulaciones interfalángicas, no lo olviden. Ahora, los músculos interóseos, que son más profundos, se dividen en 2 grandes grupos. Un grupo anterior, que es el grupo de los palmares, y un grupo posterior, que es el grupo de los dorsales. Al igual que los lumbricales son 4, es decir, son 4 lumbricales, 4 interóseos palmares y 4 interóseos dorsales. Vamos a empezar primero con los músculos interóseos palmares. A pesar de que esta imagen ustedes ven 3, una imagen traída del Néter de anatomía, en la teoría insisten en que son 4 músculos interóseos palmares. Estos músculos se originan a nivel de lo que son el primero, que es el que falta en la imagen, el segundo, el cuarto y el quinto metacarpiano. Vean que ellos no tocan el tercer metacarpiano. ¿Por qué no lo tocan? Porque su función va a ser
hacerme aducción de los 4 dedos donde ellos se están insertando, es decir, el primero, el segundo, el cuarto y el quinto. Les acabo de explicar que la línea media de la mano pasa a nivel del tercer dedo. Entonces no tendría sentido que el tercer dedo tuviese un músculo interóseo palmar, porque la función de los demás es acercarlo al tercer dedo. Fíjense ustedes la inserción. Este que está aquí abajo sería el lumbrical, este sería el interóseo palmar y este sería el interóseo dorsal. Fíjense ustedes que estos interóseos palmares se insertan también en la expansión extensora de los dedos donde se originan, es decir, primero, segundo, cuarto y quinto. Y su función va a ser básicamente la aducción, es decir, acercarme esos 4 dedos que son los más externos que hay al tercer dedo. Cosa contraria pasa con los interóseos dorsales, que son 4. Primero, ¿qué ustedes ven de diferencia con estos interóseos dorsales con los palmares? Que estos interóseos dorsales tienen 2 huesos de origen, todos, y son 4 también. Fíjense ustedes que el primer interóseo, recuerden que siempre se encuentran, tomando en cuenta el pulgar, se origina en el primer metacarpiano y el segundo metacarpiano. El segundo interóseo dorsal es entre el segundo y el tercero es entre el tercer y el cuarto, y el quinto músculo interóseo dorsal es entre el cuarto y el quinto metacarpiano. Estos músculos igualmente se unen en ambas porciones de origen y se insertan también en las expansiones extensoras. ¿En qué van a variar? Oigan bien, ¿en qué van a variar con los palmares? Pues que el primer interóseo dorsal se inserta en el segundo metacarpiano, en el segundo dedo, en la expansión extensora del segundo dedo. El tercero y el cuarto llegan al tercer dedo, de manera que el tercer dedo es el único que tiene inserción de 2 interóseos dorsales, mientras que el cuarto interóseo dorsal se inserta en el cuarto dedo, en la expansión extensora del cuarto dedo, de manera que el primer y el quinto dedo no tienen músculo interóseo dorsal como inserción. La función de estos interóseos dorsales es lo antagónico a los que hacen los interóseos palmares. Si los interóseos palmares me hacen aducción de los dedos, pues los interóseos dorsales me hacen lo contrario, es decir, me hacen abducción de los dedos, me los alejan todos de lo que es el tercer dedo. Ok, que recuerden que la línea media, les recuerdo, pasa a nivel de lo que es el tercer dedo. Entonces, para terminar, hablamos de la inervación de estos músculos de la mano de manera de esquemas. Los de la eminencia tenar, los 3 que me conforman en sí la eminencia tenar están inervados por el mediano. El único músculo de esta región de los músculos del pulgar que no está inervado por el mediano es el único que no forma parte de la eminencia tenar, como les dije, que es el aductor del pulgar. Él está inervado por la rama profunda del nervio cubital. Ahora, de los músculos de la eminencia hipotenar que les dije que eran 3, y aparte aquí les colié lo que es el palmar corto, todos están inervados por el nervio cubital, pero específicamente por la rama superficial del nervio cubital. Ahora, de los interóseos, tanto los palmares como los dorsales están inervados por las ramas profundas del nervio cubital, así como el aductor del pulgar. Mientras que los lumbricales varían. El primer y el segundo lumbrical están inervados por el mediano, porque son los que inervan esa porción del músculo flexor común profundo de los dedos. Mientras que el tercer y cuarto lumbrical están inervados por la rama profunda del cubital, porque es, oigan bien, quien inerva, o sea, me refiero al cubital, lo que es esa porción de esos tendones del flexor común profundo de los dedos. Recuerden que este flexor común profundo de los dedos es el origen de estos músculos lumbricales. Entonces, amigos, este ha sido todo el video de músculos de la mano. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí. Dale like al video, que es muy importante. Y no olvides seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Les dejo aquí los videos de músculos del antebrazo, músculos del brazo y músculos del hombro. También para que vean mis videos de huesos de la mano, huesos del antebrazo y puedan tener una información completa.